Buenas tardes. Quisiera empezar esta exposición enviando un saludo cordial a todos los participantes del ProEPLO 2021, en esta nueva normalidad a la cual todos nos hemos adaptado. Continuamos. Mi nombre es Genaro Manuel Ipanaque Reto, soy bachiller en Ingeniería Geológica y presento a continuación la exposición titulada Análisis de componentes principales de elementos traza en sedimentos de corriente de la cuenca Cháparra, Arequipa, como herramienta de prospección aurífera. A continuación daré inicio a mi presentación. Siguiente. La primera parte del título de la presente exposición hace referencia al análisis de componentes principales. Es por ello que considero primeramente poner en contexto dicho análisis, es decir, de qué manera dicha técnica estadística se relaciona al trabajo geológico, que en este caso sería la prospección aurífera. Cuando se tiene un ánimo exploratorio, se genera cuantiosa información, específicamente los análisis geoquímicos que usualmente solicitamos para su posterior interpretación. Por cada muestra analizada, es posible obtener la concentración de numerosos elementos químicos, considerando importante analizar la mayoría de ellos, por ejemplo, para identificar la presencia de subgrupos dentro de las variables o elementos. Continuamos. El ACP es una técnica que permite analizar una extensa base de datos, limitando al máximo la pérdida de información, utilizando una reducción de dimensionalidad. Su cometido es proyectar los datos de entrada en las direcciones de máxima varianza y así poder eliminar aquellas direcciones que aporten menos información. También, mediante el análisis de componentes principales, es posible identificar asociaciones geoquímicas que se asocien a determinados de eventos o procesos geológicos. Siguiente. Como menciona el título de esta exposición, este estudio se enfoca en la cuenca Cháparra, ubicado en Arequipa, sur de Perú. Los parámetros de muestreo utilizados son: en cuanto a la densidad de muestreo, se tiene una muestra compuesta por cada 4 kilómetros cuadrados, recolectadas en quebradas de primer y segundo orden, preferentemente en la parte central del cauce, donde no se evidencie contaminación. El tamiz de malla utilizado en campo fue el ASTM número 30. Además, se consideró 3 kilos para muestra seca y 5 kilos para muestras húmedas. Todas las muestras fueron sometidas a digestión de agua regia. En cuanto a métodos analíticos, fueron utilizados el Faraday, la espectrometría de absorción atómica y el ICP-masa. En total se procesaron 511 muestras. Los parámetros de muestreo descritos están referenciados en el Atlas Geoquímico del Perú en su segunda versión, publicado por el INGEMET en el año 2017. Continuamos. Respecto a la geología regional, tenemos que hacia el noreste y suroeste afloran formaciones sedimentarias y volcánicos sedimentarias del Jurásico-Cretácico. La formación Huaylillas al oeste y la formación Moquegua al este representan el vulcanismo del Neógeno en el área de estudio y están sobreyaciendo al resto de formaciones y cuerpos intrusivos. No obstante, estos cuerpos intrusivos pertenecen al batolito de la costa, el cual es el afloramiento de mayor extensión en la cuenca Cháparra. Como se observa en el mapa, la mayoría de muestras en análisis se ubican en quebradas formadas sobre el batolito. Respecto a la ocurrencia de mineralización aurífera, esta es reconocida en el área de estudio por autores independientes y por el INGEMET. Específicamente, hacen referencia a la ocurrencia de vetas de cuarzo con oro alojadas en cuerpos intrusivos del batolito de la costa. Continuamos. Todas las concentraciones en ppb o ppm fueron recalculadas a escala logarítmica natural a fin de optimizar el grado de correlación estadística entre las variables. En otras palabras, se realizó una normalización a las variables con la finalidad de disminuir su varianza y para evitar de que algunas tengan mayor influencia o peso sobre otras.
Los valores atípicos extremos superiores e inferiores no muestran influencia significante en este trabajo, por lo que sí fueron considerados en el análisis. Para corroborar lo último, se realizaron los test de fericidad de Bartlett y KMO. Más adelante se darán datos adicionales sobre estos tests. Sin embargo, se puede adelantar de que estos se realizan con la finalidad de conocer si es factible de realizar un análisis de componentes principales a nuestra base de datos. Entonces, dichos test se realizaron con y sin valores atípicos extremos, no mostrando una variación que altere significativamente el resultado de este estudio. Continuamos. Como paso preliminar al análisis multivariable, es importante analizar la correlación bivariada de Pearson. Se utiliza para examinar la intensidad y dirección de la relación lineal entre dos variables. Tal como se ve en el gráfico, el valor del coeficiente de correlación varía de -1 a 1. Mientras mayor sea el valor absoluto del coeficiente, más fuerte será la relación entre las variables. Una correlación cercana a 0 indica que no existe relación lineal entre las variables. Las correlaciones más resaltantes se dan entre el vanadio-cobalto, titanio-vanadio, titanio-cobalto, lantano-torio, entre otras. Nuestro elemento de interés, el oro, no presenta correlación significante con otro elemento, o por lo menos esa es la idea preliminar de acuerdo a la correlación de Pearson. Continuamos. Otros procedimientos convenientes son los que se utilizan para evaluar si un conjunto de variables es factible de realizarle análisis de factores o componentes. Es conveniente hacer una precisión en este punto. En la literatura es común relacionar a la prueba de fericidad de Bartlett y al índice de KMO con el análisis factorial, el cual es otra técnica estadística de análisis multivariable. Algunos autores consideran al ACP como una etapa de este, mientras que otros lo consideran como técnicas diferentes. Este trabajo considera que los estadísticos de adecuación muestreal, es decir, el Bartlett y el KMO, son factibles de realizar previo al análisis de componentes principales, debido a que evalúan al conjunto de elementos independientemente de la técnica estadística multivariable a utilizar. Tal como se observa en la diapositiva, los valores del test de fericidad de Bartlett y el índice del KMO indican que sí es factible de realizar un ACP al conjunto de datos en este estudio. Continuamos. Habiendo determinado que es posible realizar un ACP, se procede como primer paso determinar el número de componentes óptimo para este análisis. Es importante recordar que se pueden calcular tantas componentes como variables se tengan. Sin embargo, debido a que el objetivo del ACP es reducir el número de estas, es lógico que se tenga que determinar un número mínimo de nuevas componentes. Se utilizaron dos criterios para determinar el número óptimo. El criterio gráfico, el cual sugiere que el punto de inflexión a partir del cual la gráfica es lineal y de poca pendiente, se identifica el número de componentes óptimos. El criterio numérico recomienda como óptimo a los componentes que tengan autovalores o varianzas mayores a la unidad. En ambos criterios obtenemos que el número de componentes adecuado para este trabajo es 7. Continuamos. En este gráfico es posible visualizar la distribución de los elementos en función a las componentes RC1, RC2 y RC3. En la vertical resalta la componente RC3 debido a que tiene el mayor peso factorial de oro, el cual es el elemento de interés. Se puede observar gráficamente que dicho elemento está asociado fuertemente al bismuto y al wolframio, en menor grado con el molibdeno y la plata, y así sucesivamente con el resto de elementos. Continuamos. Como resultado del ACP, se tiene 7 componentes, las cuales definen distintas asociaciones geoquímicas, considerándose significativos los pesos factoriales mayores o iguales a 0.6. Tal como se mencionó anteriormente, este trabajo nos vamos a enfocar en la componente RC3 y su distribución espacial. Continuamos. En esta imagen se observa la relación del componente RC3 y las variables analizadas. Si el peso factorial de algún componente fuese la unidad, su comportamiento sería igual a la variable. En este caso, se tiene que el bismuto, el oro y el wolframio tienen los mayores pesos factoriales en función a la componente RC3.
Para el caso del bismuto y el oro, el peso factorial es de 0.74. Para el caso del wolframio, el peso factorial es de 0.70. Continuamos. Debido a que las 7 componentes identificadas están en función lineal a las variables en este trabajo, es posible obtener puntuaciones o ponderaciones para cada punto de muestreo por cada componente o factor. En la diapositiva se muestra el mapa isovalórico del componente RC3, siendo el método de interpolación el Kriging ordinario. Continuamos. A fin de establecer una comparación, se muestra también el mapa isovalórico del bismuto. Es importante aclarar que se utilizó el logaritmo natural de las concentraciones de bismuto en partes por billón, coincidiendo las áreas de altos valores de bismuto con labores de pequeña minería reconocidas por el ingeniero. Continuamos. De acuerdo con los mapas mostrados, las ponderaciones de la componente RC3 de mayor intensidad se ubican principalmente en la zona suroeste de la cuenca, coincidiendo con altas concentraciones de bismuto y labores de pequeña minería, que explotan vetas auríferas con leyes mínimas de 5 gramos por tonelada, de acuerdo a información pública de Engemed. Esta mineralización sería la fuente de los altos valores de bismuto, cuya distribución espacial es explicada en gran medida por la nueva variable o componente RC3. Continuamos. Como conclusión, se destaca que el análisis de componentes principales permite identificar asociaciones geoquímicas a través de nuevas variables, las cuales están en función de los elementos originales. Los sistemas magmático-hidrotermales de oro en la cuenca Chaparra explican la ocurrencia de la asociación geoquímica bismuto-oro-wolframio. Como resultado de esta asociación, es posible inferir que el bismuto y el wolframio se comportan como elementos Pathfinder de oro en sedimentos de quebrada en la cuenca Chaparra. Siendo el batolito de la costa la fuente principal de los sedimentos analizados, es factible utilizar los Pathfinder reconocidos en este trabajo para estudios de prospección aurífera en otras cuencas o microcuencas que tengan características geológicas similares. Continuamos. Tenemos las referencias utilizadas. Continuamos. Y los agradecimientos. Continuamos. Gracias.